Estaba pensando cuando venía para acá em, que una de las cosas que más me gusta es como ser un poco subversiva. Pero he aprendido conforme he avanzado en el camino espiritual que la subversión a veces tiene que estar filtrada por el Dharma, tiene que estar de alguna manera como purificada por el Dharma, ¿no? Esta apertura que te da el Dharma. Y hay una cosa que me gusta mucho, que escuché, bueno, una frase que decía que la mente tenía que ser como el cielo azul, súper vasta, pero la conciencia tenía que ser tan fina como una harina. Se los dije, creo, por ahí a alguien que ya estuvo en una... La harina. Entonces, creo que esa subversión que yo asumo, que a veces tengo, se está filtrando de alguna manera para ser tan fina, ¿no? Entonces, espero hoy no ser subversiva, sino ser un poquito más creativa, que ese es el tema del que vamos a hablar. Y aquí tengo el nombre que al final decidimos ponerle, que es el despertar de la mente creativa, una mirada budista a la perspectiva de género, ¿vale? Y bueno, me van a ver como ahí divagar un poco entre mi iPad y la otra parte, porque eso representa mi dualidad entre la parte boomer mía y la parte millennial. Entonces, porque yo necesito hacer esto, ¿no? Es una necesidad básica en mí, un poco escribir aquí, escribir allá, me da un poco de estructura. Entonces, primero quiero contarles un poco por qué me interesa el tema, ¿no? Una de las razones principales por las que me he preocupado y ocupado sobre digamos que la cuestión de género ha sido porque yo nací en una familia con dos hombres, ¿no? Tengo dos hermanos, yo soy la única mujer y afortunadamente, y la verdad es que lo veo como un privilegio, mi madre y mi padre nos educaron de la misma manera, ¿no? Para ellos no había distinción, éramos muy parecidos, muy iguales, íbamos a las mismas escuelas, teníamos posibilidad de elegir. Sin embargo, cuando yo cambio mi contexto, porque yo me vine a estudiar muy joven a la Ciudad de México, todo era diferente. Y empecé a ver que sí había ideas distintas, había maneras de tratar a la gente distinta con respecto a su género, pero en ese tiempo todavía no veíamos tan fuerte esta temática que ya existía porque se viene gestando desde hace mucho tiempo. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que esto es mucho más tajante. Yo empecé a trabajar desde los 16 años, no es que me explotaban, me gustaba, siempre fui muy activa y me daba cuenta cómo en el ámbito en el que yo estaba existía esta parte de la desigualdad de género. Y en algún momento yo lo asumí. Me asumí en esa dinámica en la cual, ok, pues es hombre. No te lo cuestionas, no te lo preguntas, simplemente lo asumes como algo que la sociedad ya está marcando. Y la verdad es que muy pocas veces queremos estar fuera de esa sociedad. Queremos estar ahí. Y en ese tiempo mi vena radical, mi vena un poco subversiva, estaba un poco tranquila porque estás en la etapa en la que quieres caerle bien a todo mundo, en la que quieres hacer cosas, en las que quieres, pues no sé, encajar de alguna manera. Y asumes eso como parte tuya, aunque una parte de mí no se sentía cómoda. Y ahora la veo, siempre estaba con dolores de estómago, me venían imágenes en la cabeza de por qué no le dije esto y cosas así, ¿no? O sea, mi cuerpo en sí estaba incómodo. Para esa época había descubierto poquito la meditación, eh, pero no fue hasta los 22 años, más o menos, 21, que realmente me empecé a estar más en la práctica. Y bueno, pues pasó y simplemente yo dejé que pasara, seguí mi vida, ¿no? Como todos seguimos nuestra vida. Y hace más o menos, pues, ¿qué será? Como unos 3, 4 años, volví a ver esta separación, digámoslo así. Pero esta vez me pegó de una forma distinta. Lo primero que puedo decir es que a mí me gusta estudiar, soy una persona que le gusta estudiar. Y estaba yo leyendo como
estas historias que luego uno lee en internet sobre la violencia en México, y entonces empecé a ver que esta cuestión de género no solo estaba impactando a nivel, pues en el nivel que yo lo conocía, que era la parte, digamos que laboral, sino estaba impactando en la economía, en la cuestión social, pero ya, es decir, ya había gente que estaba muriendo, ¿no? En la casa, ¿no? En la salud psicológica. Y posteriormente, en la pandemia, creo que hubo más estudios de cómo estaba funcionando la vida, porque mucha gente no podía ir a trabajar, los hombres tenían que estar en casa, las mujeres también, los niños, hay todo el mundo conviviendo en su casa, y empezó a ser un boom de mucha violencia. Mucha violencia. Si ustedes van al internet o a donde quiera que vayan y ven las estadísticas, dentro del parámetro que estuvo la pandemia, hubo unos parámetros de violencia intrafamiliar, de violencia evidentemente con perspectiva de género, que no se dan idea. Yo me empecé a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esto se está moviendo, no? Pero es que siempre ha estado ahí. Es que simplemente yo no quería poner atención. O más bien, pues estaba cómoda desde mi privilegio, porque realmente tengo un contexto muy privilegiado. Yo trabajo en el centro budista hace como 11 años y en medida de lo posible, porque no estamos exentos, tratamos de trabajar con igualdad. Y eso a mí me dio una idea, como decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy aportando? Si estoy viendo esto, ya van como varias, dirían por ahí, ya van varias percataciones que me dan y no estoy haciendo nada, no me estoy preocupando, ni siquiera estoy dirigiendo mi mirada hacia allá. Y bueno, pues el año antepasado decidí empezar estudios de género y dije, bueno, ya está. Y de repente, no solamente como que estudié eso, ya de repente salió una persona, oye, yo también sé, y de repente ya estaba yo rodeada. Y eso pasa cuando la mente empieza a enfocarse, ¿no? Cuando la mente empieza a ver. Pero justo el año pasado, por ahí de junio, estaba leyendo un artículo de la ONU que decía que para llegar a la igualdad de género, este artículo lo publicaron en junio en el marco del Día Internacional de la Población, y así decía, textual, eh, para llegar a la igualdad de género en el mundo, no en el país, no, faltan 300 años. Yo me quedé atónita, porque dije, bueno, ayer abrí ChatGPT y hablé con él. O sea, es como, me contestó, me dijo que qué podía hacer con mi vida, y me estás diciendo que faltan 300 años para que la equidad, la igualdad de género pueda existir completamente en el mundo. Dije, bueno, no sé si estamos haciendo mal algo, si no estamos haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? Y yo empecé a buscar pues todo lo que se está haciendo en el mundo y pues bueno, son muchísimas cosas. Realmente hay gente que está preocupada. Pero dije, bueno, ¿y nosotros los budistas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos puede aportar el Dharma? Y ahí es cuando yo, en mi cabecita, revoluciona y dije, Bhante, para los que no lo conozcan, es el fundador de la Orden Budista Triratna. Y él tiene una mente, no sé, a mí me parece exquisita su mente, pero dentro de su exquisitez tiene una manera, pues un poco compleja de explicar las cosas que hay que poner atención. O sea, si estás leyendo Avante, no puedes leer otra cosa para mí, ¿no? A mí me parece que tienes que poner especial atención en cómo dices las cosas. Y hace como unos, no sé, unos años, no recuerdo, muy iniciando, digamos que mi entrada a la orden, eh, estaba leyendo un texto que me llegó que se llama La mente creativa y la mente reactiva, que de ahí es donde vamos a ir a esa charla. Y en este texto, que básicamente es un texto de unas 60, 70 hojas, no muy grande, que ya lo pueden encontrar por ahí, muy barato, habla de una perspectiva que muy pocos budistas hablan, pero que sí existe. Y es tomada en fragmentos y en espacios de la Vidharma, de los factores de la iluminación, y tiene como muchas cosas. Pero él en general se enfoca en la propuesta de la mente creativa
y la mente reactiva, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos ir, donde los voy a ir llevando primero, ¿vale? Entonces, como mi idea es que nos introduzcamos, como yo me introduje a este factor, a esta idea, no lo pude hacer si no tenía atención consciente. Entonces, primero necesitamos desarrollar la cualidad y la práctica de atención consciente. Porque si nosotros no somos conscientes de lo que está sucediendo, primero en mí y luego en el mundo, o en el otro que está enfrente de mí y luego en el mundo, un poco imagínate que cuando estás haciendo la práctica de atención consciente que nos dio Sadayoti al principio, cuando tú inhalas, eres tú, ¿no? Eres tú inhalando tu propio aire que viene de acá adentro. Eso, así empieza nuestra atención, observando primero qué hay acá adentro, qué me molesta, qué me gusta, qué no me gusta, qué me está causando un poco de alteración. ¿Qué hay, pues? Preguntarnos. Cuando exhalas, es tu repercusión ante el mundo. Esa manera de exhalar, eres tú con el mundo, tocando al mundo, como lo hacía el Buda, ¿no? Con su manita. Pero tú con el mundo preguntándote también qué me molesta, qué no me molesta, qué me gusta, agradable, desagradable o neutro, como es la parte de la meditación. Y luego si te vas a la tercera etapa, es decir, ya exploraste qué hay en ti, toda la cuestión completa que hay en sensación, porque es el primer nivel, las sensaciones, toda la parte donde estamos con el cuerpo, la parte más reactiva de nosotros es el cuerpo, ¿no? La idea de la atención consciente es que, si se dan cuenta, y los que son practicantes, no practicamos atención consciente parchadita. Tratamos de practicarla como toda junta, porque eso es la manera en que nos va a llevar a la atención consciente. Si tú simplemente te quedas inhalando o exhalando, no hay una práctica. Pues es igual en nuestra vida. Si tú solo te quedas mirándote a ti, te ensimismas. Si tú solo te vas a mirar hacia allá y lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿qué pasa? Rechazo, ¿vale? Pero entonces vamos a la tercera parte. La tercera parte es esa en donde yo empiezo a ver un poco más allá de solo de mí y la repercusión que tengo yo en el mundo, sino ya estoy en conjunto con todos estos dos, sintiendo a ese mundo, a esas cosas que hay, a esas cosas que me molestan, que no me molestan, que me adhiero, ahí ya estoy poniendo una atención en algo. Y es cuando nosotros nos empezamos a adherir un poquito a ideologías, un poquito a una religión, un poquito hacia algo, hacia una tendencia. Ahí va empezando el factor mental. Y por último, esa parte más sutil de la meditación, que es esta forma en la que ya hay una expresión de todo lo demás. Es decir, ya hice la conjunción entre cuerpo, sensación, emoción, y ahora viene el pensamiento. Y ahí es cuando nosotros, y eso es lo que está aludiendo Bhante en este texto, queremos empezar a hacer ese cambio. Porque nosotros crecimos en una sociedad, la mayoría de nosotros crecimos en un contexto. Este contexto, en general, está condicionado, como todo en nuestra vida. Si al llegar a esa parte más alta, digámoslo así, no porque esté sola, sino porque ya viene en conjunto, nosotros no podemos notar realmente qué es lo que nos ata a esa dualidad, la mente va a ser simplemente reactiva. No va a haber atención consciente. No se generará nada. Simplemente quizá tranquilidad, ¿no? Como cuando meditas y dices, ay, estás pensando, ay, ¿qué voy a comer? Ah, pero respiro. Ay, ¿qué voy a tener mañana? Ah, pero respiro. Ay, pero ya resolví ese problema. Claro, sentarse, darse un espacio ayuda un poco. Pero en realidad tu práctica es de atención consciente, saber qué está pasando en mí, cómo el exterior me afecta, cómo afecto yo al exterior y qué voy a hacer. Porque nuestra práctica no se queda en el zafo, está todo el tiempo allá afuera, completamente allá afuera, en contacto con todos los seres. Por eso algo que es afortunado de la orden es que
tratamos de vivir en esta sociedad, impactar a nuestra sociedad de manera positiva. Entonces, es ahí donde empezamos a ver esta idea que nos viene a plantear Bhante. Entonces, pensando de esta forma, así es como yo llegué, ¿no? Como observando toda esta parte, notando lo que me molesta, y luego dije, bueno, pues ahora hay que ver esa problemática, porque no nada más es, bueno, sí, hay tantas muertas, hay tanta violencia, no, es que hay que ver la problemática desde la raíz. La problemática no pasó hace 5 años ni hace 10, ¿no? Tiene años gestándose. Vivimos en una sociedad que tiene esta desigualdad. En un principio fue de manera biológica. Y voy a decirlo en comillas, porque ya hay estudios por ahí, si alguien quiere que se los pase, en las que ya han estudiado el cerebro desde hace mucho tiempo, los principales, digamos que los primitivos cerebros, en donde dicen que el cerebro era, el hombre y una mujer eran igualitos. No había cambios, eran igualitos. Pero ¿qué resulta? Que conforme fuimos evolucionando como sociedad, el cerebro se fue adecuando a las necesidades que tenía. ¿Y qué pasó? Pues él me decía por ahí, Pris, es cierto que, bueno, que el hombre nada más tenía la necesidad de ir a cazar y regresar a su casa y la mujer tenía que ser multitask. Pues sí, es que en ese momento es lo que se necesitaba en la sociedad. Pero no es que biológicamente estuviéramos diseñados de esa manera. Se tuvo que hacer así por una necesidad. Y todo en esta sociedad se ha ido haciendo por una necesidad. Pero llega un momento en que el modo poder, que también les recomiendo lo lean de Bhante, empieza a meterse de alguna manera en nuestra conciencia. Y ahí es donde empieza tácitamente a nacer esta parte de desigualdad más, digamos que más dura, donde ya el hombre, con el tiempo, el hombre como género, empieza a tomar de alguna manera roles que se requieren, evidentemente, desde un principio se requirieron, y simplemente se empieza a segregar a la mujer a otros ámbitos, porque ellos tienen ocupados ese espacio. Y no estoy diciendo que tengan culpa, así lo ha determinado un poco la sociedad en la que hemos ido avanzando. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos dejado como una corriente de un río, simplemente que pase lo que tenga que pasar, que pase, como yo. Que yo decía, bueno, está pasando, pero no me está tocando todavía. Y la verdad es que si ahora lo pienso y lo pensamos todos como hombres o como mujeres, no importa el género, qué difícil va a ser cambiar eso cuando ha venido por años. Cuando eso implicará que tal vez si tú cambias eso como hombre, como mujer, seas segregado, no seas aceptado, seas visto de manera extraña. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere cambiar los parámetros que ya existen. Pero no eso hizo, no han hecho muchos, han cambiado los parámetros, han sido radicales. No, el propio Bhante cambió muchas maneras de hacer el Dharma, de vivir el Dharma, ¿no? Entonces, aquí el problema fundamental, porque no es que no existan instituciones o no existan movimientos que estén haciendo algo distinto para hacer ese cambio. Para mí, el problema fundamental, que no es la panacea, ha sido la manera en que mentalmente nos seguimos relacionando con esta identidad, con nuestra identidad como hombres, como mujeres, como budistas, esta identidad que no queremos soltar, esta identidad que nos aprisiona, nuestra profesión, mi estatus, todo es una idea. Los factores de mi mente están ahí metidos en estas ideas, mezclados, haciendo que nos aferremos a algo, porque si yo no soy eso, entonces ¿qué soy? ¿Qué puedo ser si no soy eso? ¿Cómo le voy a explicar mañana a mi hijo, a mi hija o a quien sea que yo he decidido que hoy a mí se me da la gana hacer algo diferente a mi perspectiva de lo que me ha marcado la sociedad como el género? Y todos son ideas, y no son ideas simples, son ideas a veces muy fuertes, a veces muy sutiles. Incluso yo misma,
que he querido hacer este cambio, me he notado con ideas muy fijas. Y es doloroso ver cómo sigo de alguna manera siendo parte del problema. Pero la conciencia es la que quizá me separa un poquito. Y esa es la que me gustaría invitarlos a formar. Una conciencia sutil, una conciencia que vaya mucho más allá de una ideología, porque no estoy hablando de feminismo, de machismo, estoy hablando de algo más sutil, que es cambiar esa mente. Así como yo les digo que estos dos cerebros que existen, que ya fueron estudiados, no tenían ninguna diferencia, estos cerebros que tenemos también pueden transformarse. Estoy hablando de manera biológica, pero en el Dharma, el cerebro tiene que ver con la mente, con la manera en que pienso, con la manera en que me relaciono con lo que hay en el exterior, en el interior. Porque no nos damos cuenta que esta incomodidad, si tú te pones a pensar en algún momento donde hayas estado incómodo o incómoda, se nota en nuestro cuerpo. Cuando nosotros rechazamos algo, cuando nosotros somos torpes con algo, nuestro cuerpo lo nota. Pero como no estamos en esa conciencia, sino en lo que debo de hacer y pienso que se debe de hacer, simplemente reaccionamos. Y ahí es donde empieza esa mente reactiva, que es en la que habitamos la mayoría del tiempo. Voy a hacer una pausa porque necesito agua. Oh, ¿hasta ahí hay dudas? ¿Hasta ahí alguien quiere irse? Sí, dime. ¿Es más menor o entre los dos nombres? En medio, Medio. en medio. Sí, de nada. Buena pregunta. Ah, sí, perdón. Y cuando empieza a diferencias biológicas entre los géneros, Sí. ¿cómo qué te refieres? Ah, bueno, cuando yo hablaba del en principio era algo biológico, bueno, hablaba propiamente del cerebro. Y bueno, evidentemente nuestra genitalidad, ¿no? Tiene mucho que ver. Esa es la parte biológica que era la diferente. Evidentemente nuestro cuerpo es diferente biológicamente, pero más me refería en el sentido de que una de las excusas que se ha dado, o una de las razones, no sé, que se ha dado, es que la mente, el cerebro del hombre y de la mujer es diferente y por eso actuamos de la manera en que actuamos. Sí. Ok, pues, Sí. sí, pero diferentemente, o sea, su funcionamiento, pero es que lo que entiendo es como que dijiste que había evolucionado biológicamente de manera diferente. Ujú. O sea, Sí. Hoy en día, el cerebro, no me quería meter mucho en eso porque es parte de la neurociencia, pero bueno, lo voy a tocar. Hoy en día, nuestro cerebro, así si nos ponen a estudiar ahorita, tenemos un sistema que es la parte más irracional, que sería la que está hasta acá, y esa parte que sería, eh, ¿cómo se decirlo? La reptiliana. Para los hombres, haz de cuenta que es en default, ¿vale? Pareciera como se ha utilizado mucho, digamos que esa parte está en default, ¿no? O sea, entra enseguida que pasa algo, sobrevivencia. Para todos entra en default, sin embargo, para el hombre se ha puesto de alguna manera en default en su expresión. Primero, no porque biológicamente así haya sido, o sea, así nos programó la biología, es que así nos hemos programado de alguna manera para responder. Y esto tiene que ver mucho porque el hombre es fuerte, el hombre es, ¿cómo se dice? Violento, ¿sabes? No todos, aclaro. Por eso dije que no todos, pero por eso no es una biología tácita, es decir, solo es una expresión de alguna manera. Y en la mujer pareciera que nuestro sistema límbico funciona mucho más rápido. La parte límbica es la parte de las emociones. No sé si queda un poquito más claro en esta perspectiva. Quisiera añadir, Sí, perdón. nada, es que, o sea que esas diferencias te presentan a veces en los comportamientos, ¿verdad? Porque a lo largo de la vida se han ido modelando. Sí. Pero en los bebés recién nacidos no se presentan, no existen, ¿no?
O sea, eso se refiere a Gaby con el hecho de que es resultado del condicionamiento que sucede a lo largo de la vida. Porque evolutivamente tampoco ha sucedido. O sea, evolutivamente desde que el ser humano es ser humano hace casi 1 millón de años, el cerebro humano no ha cambiado tanto. Entonces, de hace más o menos 500.000 años a la fecha, el cerebro humano sigue siendo bastante parecido. Y biológicamente, en su mero origen, se ha demostrado que no existen diferencias entre cómo funcionan en un cromosoma XX y cromosoma XY. Las diferencias se adquieren muy prontamente en el momento en el que empieza el condicionamiento social, ¿no? No sé si hay, desde el minuto uno, desde que nace, te ponen un globito rosa. Nosotros empezamos a ser condicionados desde el principio, pero ¿alguien puede explicar mejor esta parte? Porque no, mejor, ya la han explicado. Las diferencias, fíjate, se notan principalmente entre hombres y mujeres en sus capacidades cognitivas cuando hay una diferencia socioeconómica muy fuerte. Es decir, hombres y mujeres que pertenecen generalmente a clases económicas medias o altas, las diferencias son imperceptibles. Pero lo que se ha visto es que efectivamente cuando tú perteneces a una clase socioeconómica más alta, tienes unas mejores condiciones de salud y de educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que como las mujeres pertenecen en mayor medida a clases bajas, entonces por eso se da la diferencia principal. Por eso los condicionamientos de los que hablaban. Si tú tienes menor acceso a salud, a educación, pues ahí empiezan principalmente las diferencias según los últimos estudios. Entonces no es tanto, como muy bien lo ha explicado Sayoti, en términos biológicos, sino los condicionamientos socioeconómicos. Es eso, entre otras cosas. Sí, claro. Como que haya evolucionado de manera diferente. Bueno, sí, por eso hice la acotación de las comillas, porque en realidad esa es solo una excusa. Es una excusa. En realidad la evolución nos ha dotado de un cerebro muy, es más, igual, nada más que quizá pesa menos uno que el otro, pero en realidad hombres y mujeres tenemos el mismo. El condicionamiento, como dice Sadayoti, empieza del minuto 1 cuando te condicionan. Y luego tú creces, justo es lo que les decía, y empiezas a seguir y a tomar el estandarte de seguir condicionado o condicionada. ¿Vale? Desde que ya Bueno, desde que te como gestas. mujer o hombre. O sea, creo que ahí, por ejemplo, en este caso, un poco es como que desde que tus papás decidieron que ya eres mujer, o sea, ya ellos ya traen mucho condicionamiento hacia ti y ya como, o sea, pues obviamente todo el embarazo ya te están condicionando un poco, entonces creo que empieza no desde el minuto 1, sino desde el minuto 1 que te gestaron. Sí. Tenemos sistemas en nuestro cuerpo que ayudan en la comunicación de células. Uno sería las neuronas, por ejemplo, que ayudan eléctricamente que nuestro cuerpo se active, ¿no? Mi mano mueve a través de la electricidad y ciertas como químicas, ¿sabes? Pero también otro sistema sería las hormonas, que hacen que conecten muchas partes de nuestro cuerpo. Pero las hormonas de una mujer y de un hombre, la mujer tiene sus ciclos pues muy evidentes, muy fácil de estudiar, muy aparentes, pues pasamos la vida. Es muy obvio que ustedes, mujeres, tienen esos ciclos. El hombre pues puede ser menos presente, un poco más oculto, menos visible en nuestros ciclos, pero siento que tengo ciertos momentos en mi vida que siento más activo y siento menos activo. Y me pregunto, pues, si esas hormonas tienen cierta habilidad de cambiar nuestra perspectiva en un momento dado, que también tiene... Biológicamente me estás preguntando. Estoy hablando de las hormonas y cómo afectan nuestra perspectiva en ese momento. Y si las hormonas son diferentes
y no están bajo mi control, mis hormonas, ni los suyos, creo. Eso afecta la igualdad de nuestros géneros, pues no son igual que yo, son diferentes, son muy importantes, pues sus cambios son suyos y mis cambios son míos, pero no somos iguales. Sí. Pues, y tengo una curiosidad de cómo Sí. respondería esa igualdad en contra de como diferente pero importante. O sea, no, porque buscamos tanto la igualdad y no, Ok. no, Igualdad de no como oportunidades. ver la importancia de cada género y Sí, 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 como valorarlo claro. y por sus diferencias y no buscar igualdad. Sí. Eso es mi pregunta. En principio, antes de contestar lo de la igualdad, cuando yo hablaba del cerebro, es básicamente y tácitamente del cerebro. Tenemos diferencias biológicas en el cuerpo, como lo dice nuestro compañero, como lo decía, nuestra parte genital, nuestras hormonas, que evidentemente nos diferencian, claro que impactan mucho en nuestra forma, digamos que en nuestro propio cuerpo. Sin embargo, yo sí creo, y hay estudios que han demostrado, que a pesar de que esta idea de que la mujer cuando está en su ciclo se vuelve más reactiva o no sé, más cansada o no sé, lo que sea, hay un estudio que dice que las personas que meditan, al a estar en contacto con su cuerpo, sí pueden cambiar la manera de reaccionar, porque normalmente nosotras al sentir dolor, evidentemente estás rechazándolo, no quieres sentirlo. Para las mujeres que tenemos mucho dolor en nuestra menstruación. El hombre, claro que tiene un cambio en su proceso cuando está creciendo, hormonal, que evidentemente cambia, digámoslo así, ¿cómo decirlo? No su personalidad, cambia, creo, que la parte, ¿cómo decirlo? Que no sea personalidad, sino como que de alguna manera en cómo te relacionas como con tu propio cuerpo, digámoslo así. Claro que afecta, es tácito, biológicamente lo es. Por otra parte, habiendo dicho esto, la igualdad no está hablando de igualdad, de que nos veamos iguales como en nuestro cuerpo biológico, está hablando de la igualdad de oportunidades, de la igualdad que tiene que ver con una manera de quitar el pensamiento de que somos desiguales en actitudes, en aptitudes. Esa es la parte de que está hablando. Y por eso, esa centralmente ha sido el problema cuando queremos meternos hacia la igualdad, porque parece que decimos, sí, somos hombres y mujeres y todos igual. No, biológicamente los somos diferentes, lo pueden ver ustedes, lo puedo sentir yo, pero estoy hablando de algo más profundo, de algo que realmente es profundo. Porque si realmente nos ponemos a mirar la desigualdad desde esa perspectiva, no desde esta perspectiva en donde yo estoy diciendo mi género sí es diferente, mi cuerpo es diferente, claro que lo hay. Pero si yo no me pongo a ver esa cuestión social, normal, me voy a quedar únicamente en la respiración primera de la primera etapa que les decía. No va a impactar en nada, no va a cambiar, porque es real que existe. A veces algunos no lo pueden ver porque tenemos privilegios. Me pasó a mí, le ha pasado seguramente a alguien. Y no es hasta que a alguien cercano a nosotros le pasa que nosotros empezamos a poner el foco o empezamos a rechazar más. Porque ¿cómo crees? Eso no pasa. En mi casa no pasa. No sé si alguno de ustedes ha leído el libro de esta mujer, Lidia Cacho, que se llama Ellos Hablan. Ella habla justamente de esta idea de la igualdad de género, desde la perspectiva del hombre. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué se sienten atacados? Porque piensan que en realidad no se necesita en esta sociedad. Y cuando ellos empiezan a contar sus historias y Lidia Cacho les empieza a preguntar, ¿cómo fuiste educado? ¿Dónde fuiste educado? ¿Cuáles son las maneras en que fuiste? Se empiezan a dar cuenta en la desigualdad que ellos también viven. En una de sus historias, no voy a hacer mucha publicidad de ello, hay un hombre que dice que su padre era un militar muy conocido en México, no dice el nombre, era gay, estaba casado con su madre.
y por esconder esta homosexualidad, toda su furia la descargaba en su madre, hasta que un día su madre desapareció y le dijeron, tu mamá se cayó a las escaleras y al siguiente día había muerto. Él nunca se preguntó qué pasó ahí. Cuando creció, se dio cuenta que su hermana sabía toda la historia, había visto a su padre con esos hombres, sabía de los golpes que su mamá le daba. Y él, porque naturalmente así lo habían educado, primero, no cuestionas. Segundo, ¿mi papá gay? Pero si es militar, los militares no son gays, ¿no? Pero si es un hombre que todo mundo lo venera, eso no puede ser, ¿cómo puede ser eso? Y entonces él se dio cuenta que esa desigualdad en la que él vivía de pensamiento no le permitió ni siquiera ayudar a su madre. Hoy en día ese hombre está en terapia porque no se puede perdonar no haber podido salvar a su madre. Yo no hablo de desigualdad en un sentido de nuestro cuerpo. Hablo de esos pequeños lugares en donde se filtra esta idea, porque es solo una idea que ha venido gestándose y se sigue gestando y que busca, como la mente reactiva, defenderse a toda costa, porque haz de cuenta que es como el invitado no grato de la fiesta de la humanidad, ¿no? Llegó, nadie lo invitó y se quiere quedar. 300 años, por cierto, ¿no? Entonces, imagínate eso. Dime si no lo ves, dime, o sea, ponte a pensarlo un poquito, a reflexionarlo. No quiero que sean todos feministas. No es mi deseo, porque en principal, una de las cosas que me ayuda mucho a pensar es que yo no quiero seguir una ideología, quiero cambiar un pensamiento. Quiero ayudar a que alguien cambie esa manera en la que se relaciona con esas cosas que nos han dado y que por lo menos te las cuestiones, porque igual cuando te las cuestionas te das cuenta que es cómodo estar ahí, pero lo decidiste en conciencia, no en inconsciencia, no en un hábito, no desde esa mente reptiliana, ¿no? Ya hay una conciencia, se subió, llegamos a la atención consciente y ahí tú decides, nada más. Entonces, vamos con la parte de cómo se construye entonces esta mente creativa y esta mente reactiva. Sí. Ahorita voy a ir a esa parte, ¿vale? No desesperen. Entonces, en sí el texto habla de muchísimas cosas que voy a resumir en particular. ¿Qué texto? Nada. El texto de la mente reactiva y la el mente de- creativa. El de ¿vale? Sangharakshita. El de Bhante, exactamente. Entonces, Bhante nos habla, que seguramente tomó parte de la Abhidharma para estudiar esto, y habla con términos que no son budistas, que no van a encontrar ustedes en Pali, pero tomen en cuenta que fue tomado en gran parte de la Abhidharma, de los factores de la iluminación y bueno, de gran parte de la rueda de la vida, ¿no? Como toda esta parte. Bueno, entonces Bhante dice, hay dos mentes. Imagínate que existen dos mentes. La primera es la mente absoluta, la del Buda. Entonces es bueno, no te preocupes, hoy no vamos a ver eso, porque en realidad creo que estamos un poquito lejos todavía de llegar ahí, tenemos la capacidad, sí, pero él lo que nos quiere mostrar es cómo llegar a esa mente absoluta. Y entonces nos dice, hay una mente relativa, y es relativa porque en realidad no te vas a quedar ahí, la absoluta es a la que queremos llegar. Y en esa mente absoluta, digo, esa mente relativa, es una mente individual, una mente que propiamente nos pertenece a cada uno de nosotros y ya tiene un poco de conciencia. Ya desde que nacimos tenemos poquitito de conciencia. Y esa conciencia está dividida, por así decirlo, en reactiva y creativa. La mente reactiva es esta que está condicionada completamente. Como les acabo de explicar, esta condición tiene un condicionamiento social, biológico, un condicionamiento profesional. Bueno, en sí puede estar condicionada hasta por las caricaturas o por el Netflix, no sé, pero tiene un condicionamiento, se adhiere, busca cómo adherirse a algo, porque si no, no existe, ¿no? Es esta mente que les decía.
¿no? La mente reactiva es la más cotidiana en nuestro uso, ¿no? La neurociencia dice en esta parte que nosotros en automático, completamente, a veces cuando no estamos en atención consciente, estamos con esta mente primitiva, reptiliana, la que responde enseguida. A ti alguien te pita en la calle con el coche y tú le respondes, ¿no? Pero es instintivo. No es que no lo pensaste, es que es el hábito que tienes. ¿Qué tal que eres como yo, que es así de, no, porque no vaya a pegar? Pero ese es mi instinto de sobrevivencia, ¿no? Porque a mí seguramente me pasó algo distinto. No es que sea mejor o peor, ahí sigues operando mi mente reactiva, ¿no? En general, la mente reactiva requiere de estímulos externos para reaccionar. Imagínate todo aquello que tu mente necesita para como estímulo. Es decir, yo voy, te toco la oreja y tú haces esto. La mente es reactiva, porque es biológico, ¿no? Es una parte normal de simplemente hacer esto porque hay una sensación. Pero si la mente reactiva se apodera un poquito más, puedes decir, me golpeas. Eso ya es un hábito que va implícito en otro espacio. No solamente con la parte de la sensación, sino ya hay digamos que algo te pasó, ¿no? En tu vida, alguien te tocó aquí y tú recuerdas, o sea, esa mente reactiva es la que no tiene conciencia de dónde surge, pero surge, simplemente, ¿vale? Entonces, la mente reactiva también es muy mecánica, es decir, es repetitiva, muy repetitiva. Cuando tú estás corriendo, pocos de nosotros corremos en atención consciente, mover un pie, mover el otro, mecánico. No hay mayor conciencia. Hay muchos que ya estamos practicando el mindfulness cuando corremos, muy bien, pero normalmente no lo practicamos. Esa manera en la que nosotros hacemos cosas muy mecánicas es esa mente reactiva. No está pensando en cómo se siente la manzana cuando la lavo, en cómo pasa el agua por mis manos, simplemente la estás lavando, que se termine de lavar y ya. Va a un lugar. Incluso podría decir que la mente reactiva es un poco utilitaria. Es como, quiero lograr esto, ya está, lo logré, punto. No me importa sobre quién tuve que pasar o sobre qué tuve que pasar. Ay, que pisé, ay, bueno, no pasa nada. Ya está. Esa es la mente reactiva. En general, la mente reactiva establece rutinas, muchas rutinas. Va haciendo todo rutinario para que de alguna manera te vayas como enajenando en eso y entonces una vez te despiertas en tu vida y dices, ay, es que mi vida es muy rutinaria. Claro, porque tu mente está constantemente en la reactividad, en la pasividad de simplemente tomar todo como sin moverte, esperando a que el estímulo venga a ti y no ir al estímulo, buscarlo, sentirlo. No hay una conciencia ni de corporal, ni física, no hay nada. Entonces, esa es la mente reactiva. Voy a leer un parrafito, bueno, me va a ayudar María José a leer un parrafito de lo que dice Bhante. Es para mí la descripción esencial de la mente reactiva, para ir ahora a la creación de la mente creativa. Viven en un estado de ensueño. Adormecidos comen, beben, hablan, trabajan, juegan, votan, hacen el amor. Adormecidos incluso leen libros de budismo y tratan de meditar. Como sonámbulos que caminan con los ojos abiertos, solo aparentan estar despiertos. Ciertamente, algunos están tan profundamente dormidos que, a juzgar por su forma de actuar, se puede decir que están prácticamente muertos. Sus movimientos son los de un zombi o un robot con todos sus circuitos de control encendidos, y no los de un ser humano consciente. Gracias. Creo que Bhante lo explica perfecto, ¿no? Es una persona que no tiene conciencia. Y no hablo de esa conciencia
como un poco religiosa, sino la conciencia plena. En principio, si podemos decir y resumir qué es lo que no tiene la mente reactiva, es conciencia. No hay una implicación, ¿no? Simplemente estás ensimismado, muerto en vida. Y es ahí donde normalmente estamos habitando, por eso estos sesgos siguen habitando en nosotros. La propuesta que Bhante hace, él nunca habló de género en este sentido, pero si yo lo puedo llevar allá, es crear una mente que completamente se despierte, que haga un cambio radical, que haga un cambio sostenible, porque podrá haber miles de instituciones, miles de leyes que castiguen la desigualdad de género, la violencia, pero no va a haber nada que cambie profundamente al individuo si realmente no lo queremos hacer, si realmente no hacemos ese cambio de la mente, de las ideas, porque esa manera en la que nos seguimos relacionando es la que queremos estar, porque es cómodo, pero hay que incomodarnos, hay que sentirnos incómodos y ver cómo se siente la incomodidad. Y ahí empieza esa mente creativa a construirse. Bhante escribe muy bien y dice que la naturaleza de la mente creativa es intrínseca. Un cielo azul. No hay límites. No hay manera de pararla. Haz de cuenta que tú llegas y le cuentas tu ideología y él dice, ok, esa mente, y la transforma y la purifica. Y entonces ya no se queda con una ideología que separa. La vuelve más creativa, la vuelve profunda. Imagínate que te pasa por los tuétanos. Entonces, ya no se condiciona, ya no depende solamente del exterior, sino ya hay un análisis interior de lo que me está sucediendo a mí y cómo voy a impactar allá afuera y cómo allá afuera impacta en mí. Es una profundidad que yo veo poética, porque no podría verlo de otra manera, ¿no? Hay una creatividad inmensa que va surgiendo a partir de no relacionarse con nada y con todo, vacuidad de alguna manera. Es una mente tan extensa y algo que me gusta que dice Bhante en esta dice, es profunda, tan profunda como el mar, ¿no? Radicalmente optimista. Y no es que, ay, todo está bien, no, no, no. El optimismo viene de creer que puede haber un cambio y que aún con ese cambio yo me siento cómodo o cómoda, ¿no? Esa mente creativa tiene una capacidad de relacionarse con los otros de manera inigualable. Algo que nos dice Bhante es que cuando nosotros empezamos a cultivar la mente creativa, nuestras relaciones se vuelven profundas, pero también íntimas. Y no hablo de la intimidad que generas con una pareja, sino de la intimidad de poder decir tu estado mental, porque ya no tienes pena. Porque ¿por qué la pena si es un estado mental? Lo puedo compartir, puedo escuchar al otro de lo que piensa de ese estado y puedo parar. Tengo la capacidad de decidir si voy al estado mental o no. ¿No? Entonces me parece bastante poético para mí. También dice que la mente creativa tiene vitalidad, viria, la mente enfocado hacia lo bueno. Y no hablo de esta bonachez, ¿no? De, ay, todo bonito. No, no, no. Lo bueno, lo que es trascendente, lo que ayuda, me ayuda a mí, lo que ayuda a los demás, lo que ayuda a los que vienen después. Es esa capacidad que tiene la mente creativa. Y una de las cosas que también tiene la mente creativa y que quizá Bhante no lo especifica muy bien, es que si tú sigues cultivando esa mente creativa, van a ser esa mente absoluta. Porque se está filtrando por algo más fuerte, que no son ideologías. Está filtrándose por esta cuestión un poco más del Dharma, que tiene que ver con Shraddha, pero también con sabiduría, pero que también tiene que ver con fuerza. Porque si tú lo ves un poco en la completud, esta mente creativa es como si fuéramos bodhisattvas naciendo. Para los que no conozcan un bodhisattva, espero que lo busquen, porque no lo voy a explicar ahorita, porque ya no me va a dar tiempo.
ahí hay un bodhisattva, ¿sabes? Y algo que realmente me gusta mucho de esta propuesta es no solo nos vamos a iluminar, igual no llegamos a la iluminación en esta vida, no pasa nada, pero ¿qué realmente queremos que pase? Que haya un cambio. Y ese cambio va a empezar en mí, va a impactar a mi familia porque vivo, o con mi pareja, con quien viva, porque yo me voy a empezar a relacionar de otra forma. La mente reactiva no busca creativa, no busca responder a estas ideologías, sino transformarlas. Ayer me estaba preguntando una chica, pero es que a mí me molesta mucho que sean tan machos, pero ¿cómo respondo? Ahí es donde la mente creativa entra, porque la mente creativa no quiere responder, no quiere ser automática, quiere ser sabia. Intenta ser sabia. Y la sabiduría implica tener ecuanimidad, las 4 Brahmas Viharas, ¿no? Allí está nuestra mente, allí está transformándose. Y yo sé que esto podría parecer como muy mágico y muy ¿cómo decirlo? Como idealista, pero sí se puede hacer. Claro que no creo que tome 300 años. Creo que si alguno de nosotros empieza a experimentar solo ser conscientes, hay ya estudios que dicen que en un mes tú puedes empezar a cambiar tu mente. Entonces, si meditas 2, quizá ya llevas 2 palitos. Y así vamos hasta ser más conscientes. Entonces, esta idea o esta premisa que la ONU puso ahí, que a mí me fastidió un poco, tomémosla como una cosa, como un reto. ¿Realmente faltan 300 años para que haya ese cambio? Por lo menos en mí espero que no, ¿no? Por lo menos en mí espero que no exista, que pueda aportar algo a este mundo que tanto me ha dado en esta vida preciosa para que algo cambie. No solamente en las cuestiones de género, en muchas problemáticas más que hay en la sociedad. Voy a terminar mi charla con una frase que me gusta mucho de Darwin, que seguramente Darwin no pensó en la equidad de género ni nada de eso, pero a mí me encanta esta frase. Estaba leyendo. Y vamos a terminar con una cosa que dijo Bante, que eso ya es un plus, ¿no? Dice, y esto es para que lo piensen un poco. Esta es la de Darwin. La de Bante es la última, es como ya para que quedemos en paz. Si la desigualdad social de los humanos no es a causa natural, seamos conscientes de nuestra infamia. Yo nada más quiero que lo piensen, conscientes. Y para irnos en paz, ¿sí? ¿Otra vez? Esperen que Chaturanga aparece en mi... Si la desigualdad social de los humanos no son una causa natural, seamos conscientes de nuestra infamia. Conscientes, no dice otra palabra, conscientes. Y bueno, pues muchas gracias. Voy a terminar la charla con un poema que Bante escribe justa, que propiamente no sé si es un poema, pero creo que sí, lo pone en este libro y me encanta esa frase. Carla nos va a ayudar. Gracias. En el de la mente en la psicología budista. Todo esto que les estoy contando un poco está en la mente de la psicología budista. También. No, es cierto. Mente creativa y mente reactiva. Es un documento, sí. Es una charla que una charla. Bante originalmente, que está publicada como un artículo y está traducida al español. Y bueno, la frase final dice, la mente creativa ama aún cuando no hay razón para amar, es feliz cuando no hay razón para hacerlo, crea donde aparentemente no hay posibilidades de crear y construye un cielo en el infierno. Muchas gracias.